¿cuáles son los impuestos o el ranking de impuestos que más le pesan a la industria? Exactamente. A ver, acá la pregunta es, ¿tenemos impuestos altos? Sí. O si se quiere, ¿tenemos los impuestos más altos del mundo? Sí. Entonces ahí hay distintas formas de contestar esa pregunta, de acuerdo a la metodología que vos utilices. ¿Te acordás que Sí. en su momento hablábamos, el Banco Mundial, por ejemplo, aplica un método que es un método de una pyme sujeta a una decena de datos, manda eso a 190 países y que cada uno resuelva ese ejercicio. Sí, y a nosotros nos daba que aplazados. estábamos prácticamente en el último puesto entre 190 países. ¿Vos me habías hecho el cálculo que una pyme pagaba, no sé, 106%, 110% de impuestos? Exactamente. En ese caso particular, con esos datos y con un margen bruto del 20%, en la Argentina a ninguna pyme le cierran los números y termina perdiendo plata, es decir, termina pagando más impuestos que la utilidad que tiene, en ese caso testigo. Perfecto. Elegido por el Banco Mundial. Entonces, el incentivo a sobrevivir o a la supervivencia es evadir. Exactamente, el paso a la informalidad, o de lo contrario, te tengo que subir los precios a mucho más que el margen bruto del 20%. Correcto. Para meterte adentro todos los impuestos. Bien. Y ahí es donde, como siempre decimos, el consumidor termina pagando más del 40 y más del 50% de impuestos cada vez que consume. Eso es para responder a la pregunta de ¿por qué en Chile la misma galletita que compro acá vale más barato? Exacto, los vinos, lo que quieras, perfecto. ¿Por qué sale mucho más? Es por los impuestos. Bien. Bueno, acá viene la UIA y aplica otra metodología. La metodología es hacer un análisis en abstracto de cada uno de los 8 impuestos principales. Que son estos. Ahí lo vemos. Está puesto en doble columna porque es la segunda edición de este informe. El primero fue en el año 2023. Está bueno porque sí, agarra 2 gobiernos para ver en qué cambió. Exactamente. Entonces allí vemos que se responde a la pregunta de si tenemos los impuestos más altos. La respuesta es un contundente sí. Se eligen 30 países. ¿Cuáles son? G20, Sudamérica y 3 países más. España, Suiza y Países Bajos. Esos 30 países son más del 80% del PBI mundial. Es prácticamente el mundo. O el mundo para la Argentina son esos 30 países. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vemos allí? Yo te dividiría esos impuestos en 3. Sí. Los que tiene todo el mundo. Okay. ¿Cuáles son? Ganancias e IVA. Sí. ¿Cómo nos va en ganancias? Segundo. Número 2 entre los 30. Solo nos supera Colombia, que tiene 35% como tenemos nosotros, pero además cuando se distribuyen las utilidades después de pagar el 35%, nosotros aplicamos el 7% y Colombia aplica el 20%. ¿Okay? Entonces es el único país que nos supera. Ahora, es un montón 35 más 7. Claro, no 35 más 7 sobre dividendos, 7 sobre 65% de utilidad. Eso nos genera 39,5, casi 40%. No. Yo cuando escucho tus números me quiero matar. El promedio de impuesto a las ganancias es 26%. En el mundo. En esos 30 países, en el mundo, sí. Sí, en el 80% del mundo. En Paraguay es 10%. Sí, nosotros 4 veces eso. Pero si el promedio es 26 y nosotros tenemos casi 40, quiere decir que nosotros tenemos una alícuota de impuesto a las ganancias que es 50% más que el, digamos, el promedio global. Que el promedio global. La tenemos que bajar sí o sí a la mitad. Absolutamente. Bien, por Entonces, lo menos. Esto que pasó hace poco con la Ley de Modernización Laboral, donde se proponía al gobierno bajar un 10% de la alícuota del 35 al 31,5, ni siquiera le estábamos llegando al promedio. Es decir, estábamos bajando un poco. Claro. Pero íbamos a seguir en el barrio de los países con impuesto a las ganancias más alto. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Los gobernadores se opusieron porque supuestamente les afectaría la recaudación, claro. Exactamente. Dios mío. Segundo, otro de los impuestos que se tienen en todo el mundo, que es el IVA. O la gran mayoría de los países. Sí, el impuesto al valor agregado. Perfecto. Ahí estamos cuartos. Porque ¿quién nos gana? Nos gana Brasil, que está el super IVA. Ok. Allí ellos consolidaron todos los impuestos. Realmente, ahora vamos a ir es como una trampa entonces, porque no es solo IVA. Claro, cuando nos comparás con nosotros, si vos le sumás a nuestro IVA, ingresos brutos y tasa municipal, le ganamos a Brasil. Total, le ganamos a Brasil. Pero bueno, si vos tomás exclusivamente el IVA, ellos con el super IVA que implican desde este año, que allí es del 26,5, 27% según los casos, bueno, ahí nos superan. Bien. También nos supera Uruguay, también nos supera Italia. Pero bueno,
Pero, momento, no estamos hablando que estamos en el promedio. No, nosotros queremos Somos estar en cuartos. la base, no Claro. en la cima. Exactamente. Como mucho en el promedio. Bueno, E idealmente estar en la base, Sí. pero no ser cuartos de 30. Hasta ahí estamos en el mundo normal. sí. Ahora vamos a un mundo ya de pocos. Bueno. De pocos y De pocos en empezamos. el barrio, de pocos barrios. Exactamente. Y empezamos en el barrio de la, vamos a decir, irrazonabilidad. Bueno, ¿Ok? me gusta. Porque son impuestos que no tienen muchos países. Bueno, ¿Cuáles ahí son? está, mira, volvé. Impuesto a débitos y créditos. ¿Cuáles son? Argentina. Débitos y No créditos. lo tiene nadie ese. Vos tenés 4 países que lo tienen. Ah, ¿sí hay otros 3? Lo tiene Venezuela, pero se lo aplica No, a los. Venezuela no es. No lo conté. Claro, pero además se los aplica para las grandes empresas, no se lo aplica a todo el mundo. O sea que Venezuela es más benévolo con ese impuesto que nosotros. Exactamente. Escucharon ese dato, ¿no? ¿Quién Exactamente. Segundo, lo tenemos allí a Perú con el 0,005. Sí, no cuenta. Y Colombia con un 0,4 y solamente, no sobre débitos y créditos, sino solamente sobre uno de los dos. Claro. No como nosotros que aplicamos el 0,6 sobre créditos y sobre débitos. Claro, 1.2 en total. Y para la gente que nos escucha, todo eso lo terminamos afrontando nosotros como consumidores. Claro. ¿Ok? Porque todos dicen, alguien dice ahí, mira, Fernando dice, no, pará, porque lo voy a leer, se me fue el chat. Gracias por los likes, ya que estoy, pero lo voy a leer a Fernando porque te va a encantar este comentario, porque vos lo vas a debatir. Y Fernando dice lo siguiente, dice, seguimos mirando impuestos desde la perspectiva de las empresas cuando el mundo le cobra impuestos a las personas. Así Lo que es. acabas de decir. Exactamente. Nosotros, Entonces, como ciudadanos, pagamos más impuestos porque, por más que se le cobre a las empresas, lo terminamos pagando los consumidores. el concepto que hablamos la otra vez de sal tributaria, ¿no? Sí, Es decir, si yo no puedo comer con sodio, yo me preocupo de no ponerle sal en la mesa, Sí. ese es el IVA, ese Sí. es el que legalmente nosotros pagamos. pero el productor le tiró un saco de sal a la comida que me vende. Exactamente, me tengo que preocupar del cocinero que no le haya puesto sal. Ah. Es decir, que no haya impuestos en cabeza del vendedor, porque tarde o temprano me los va a trasladar a mí también. Me tengo que preocupar que no le ponga sal tributaria al industrial, al Bien. mayorista, al productor, porque todo eso me lo termino comiendo, esa sal tributaria. Ahí es donde nosotros hemos hecho a los productos indigeribles en Claro. materia tributaria, Claro. con ese más 40, más 50 y hasta el 60% Bien. de impuesto en lo que consumimos. Bien. Entonces ahí débitos y créditos. Otro de barrio de pocos, impuestos a los bienes personales. Claro. Impuestos a los bienes personales, Ya te están tributando ganancias, o sea, bienes personales que vendría a ser. otra vez. Al, yo te- al- yo al te- stock, no al flujo. Exactamente, al patrimonio que vos tenés a la foto el 31 de diciembre. Claro, pero constantemente. El patrimonio lo compraste una vez y vos vas pagando todos los años por lo mismo. Exactamente, acá nosotros tenemos impuesto cuando lo ganamos, cuando lo mantenemos y cuando cuando- lo consumimos. Es terrible. A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel El municipal. municipal. Eso te hace una matriz de 9 cuadraditos, de 9 boxes, donde vos en cada uno nosotros terminamos pagando. Claro, 3 a la raíz cuadrada. Exactamente. ¡Ay, 3 por Dios! 3, 9. Se voy a ir deprimida. Hoy estaba Ento- contenta por Argentina, pero ya no. Entonces, allí tenemos 7 países. Sí. Ahora, hay algún país como España que tiene alícuotas que incluso son de más del 2 y más del 3%. Bien. Pero hay una gran diferencia con Argentina. ¿Cuál? Y por ese motivo es que el informe dice que tenemos el peor o el más gravoso de los impuestos a los bienes personales. Que en la Argentina, impuesto a los bienes personales se aplica para un patrimonio de clase media, o si vos querés, clase media alta, Sí, pero no a los que son realmente millonarios. claro. Vos cuando vos vas a países como España, tenés un mínimo no imponible más una deducción por la casa que supera largamente el 1.000.000 de euros. Bien. Entonces, realmente lo terminan pagando la gente que es millonaria. Claro, que No tiene como- más de 1 millón. Exactamente, no como nosotros que lo terminamos pagando si vos tenés un patrimonio Claro. equivalente a digamos, 3 ambientes. Claro. ¿Ok? Entonces, con más de $200.000 vos ya empezás a pagar en la Argentina impuestos a los bienes personales. Me da Ahora, ganas de con no una tener alícuota- nada, ¿viste? ahora con una alícuota del 0,75. Supo ser Me acuerdo. 2,25 y además el impuesto Puesto a la riqueza. a la riqueza. Sí. ¿Qué más Hemos tenemos? estado peor, siempre hemos estado peor. ¿Qué, ¿Qué más? más tenemos? Otro barrio de pocos, impuesto de sellos. Esto de Oh. aplicar el 1,25 a todos Es los como miserable, ¿viste? Ya. Ir a garroñar algo que decís, ¿para qué? Bueno, recaudación. Totalmente. Y además,
Es un impuesto que se elude fácilmente, porque con una carta oferta vos lo podés eludir de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, es la parte donde vos decís, ¿para qué tenemos estos impuestos? Claro, para Y en ahuyentar muchos- inversores. Y en muchos casos, sobre todo para lo que es operaciones de inmobiliarias, Sí. te pega y te pega fuerte. Claro. Con lo cual hasta ahí tenemos 5 impuestos, ¿ok? Tenemos los 2 que tiene todo el mundo, los 3 que tienen muy poquitos, y ahí entramos en la zona del dislate. A ver. La zona del dislate es ingresos brutos, derechos de exportación y las tasas municipales. Eso solo lo tiene Argentina. Eso solamente, prácticamente... Por eso siempre estamos primero, porque no vos- lo tiene nadie más. Ahí en este informe, que esto lo hace, sí, la UIA, pero son los tributaristas de la UIA. Hay gente súper especializada en cada uno de los impuestos. Allí es una comisión de una decena de Dedicada. tributaristas, Ujú. cada uno especialista, digamos, en cada uno de los impuestos, y que además tiene conexiones con otros países, con lo cual sabe de lo que habla, sabe de lo que dice. Claro. Y es más, si vos haces la prueba de mandar este informe de carga fiscal formal de la UIA, se lo mandás a ChatGPT, se lo mandás a Gemini, se lo mandás a Grok o a Sí, Claude, sí. te va a decir, sí, esto es así. Es decir, no es que porque le hizo la... No estoy alucinando, es verdad. Exactamente, Claro. esto es así. Esto es verdad. Entonces allí, en el tema, tenemos ahí 3 impuestos que prácticamente estamos solos. Se ha hecho un esfuerzo de buscar algunos comparables, pero cuando vos acercás la lupa, estamos prácticamente solos. Perfecto. Uno es el tema de derechos de exportación, que el gobierno los está empezando a bajar, pero bueno, sepamos que venimos de una locura de aplicar impuestos a las exportaciones. Tengo una duda. ¿Por qué en la tabla ranking 23 dice derechos de exportación rayita? No, porque simplemente no se había tomado. No no lo habían tomado y ahora lo están tomando. No se había analizado, habían analizado 7 y bien. ahora incorporaron un 8º y ojalá que en el Excelente. futuro aparezca otros Sí. impuestos como previsional, por Porque a ejemplo. medida que se vayan quitando impuestos van a entrar otros en la lista. Sí, pero esto es un tema simplemente de que este año incorporaron un impuesto más. Bueno, ¿qué pasa con la presión fiscal versus la presión fiscal formal? Bueno, eso es un temón. Próxima placa, Joaco, mirá. Eso es Ahora va a poner. eso es un temón. Miren esto, a ver. Porque ¿qué es lo que sucede? Y que muchas veces cuando nosotros decimos tenemos los impuestos más altos del mundo, nos vienen con el primer gráfico. Sí. Y dicen, no, pero che, si estamos en mitad de tabla. Ah, el celeste es Argentina. Claro, y nos da 28%. Claro, Eso es porcentaje sobre PBI. exactamente, recaudación de todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, dividido PBI, que es la foto de los bienes y servicios de un país en un momento determinado. Bien, Eso da 28%. sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y nos dejan el puesto 12. Sí, y estamos ahí en el promedio. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? El problema es que ahí no se computa la informalidad. Ah. Es decir, eso es la recaudación total, pero no me estás computando cuánto pagan de impuestos los que pagan impuestos. Esto me lo estás licuando por el 50% de informalidad. Claro. En general se hacen esos cálculos y las distintas entidades lo calculan entre el 45 y 50%. Claro, ya Como- entendí. Metés un 50% extra y por eso te vas a parar al primer lugar. Ahí cuando vos mirás los que pagan todos los impuestos en la Argentina, Y haces como un gemelo duplicado, ¿no? Así. ahí rompemos el termómetro y pasamos al primer lugar con un 56% de carga fiscal en el sector formal de la economía. Increíble. Es decir, en la Argentina el empresario Sí. trabaja más para el Estado que para sí mismo y eso consecuentemente se termina trasladando a precios. Y en muchos sectores es imposible pasarse a la informalidad. Hablemos de servicios públicos, Claro. hablemos de combustible, hablemos de telefonía. Hay un montón de rubros que no tiene Informalidad. Pero después Entonces- tenés cualquier trabajador independiente, por ejemplo, puede pagar la categoría A del monotributo, pero no está pagando realmente lo que factura porque mucho de eso lo factura en negro, por ejemplo. Bueno, eso es lo que generalmente ocurre y esto de decir que tenemos un 50% de informalidad es tan grave como tener los impuestos más altos del mundo. Claro. Uno es consecuencia del otro, por supuesto. Sí. Nosotros tenemos este 50% de informalidad porque tenemos los impuestos más altos del mundo. No es al revés. No es que porque hay un ADN de evadir en la No, no. Argentina, vos necesitas de los impuestos más altos del mundo. No, está clarísimo que acá no hay huevo y gallina. Bueno, si hace un rato dijiste, el incentivo a sobrevivir es evadir.
Yo quiero morir. Mecanismo de defensa. Claro, yo quiero morir o quiero sobrevivir. Y quiero sobrevivir. ¿Y cómo hago evadiendo? Bueno, es el mal menor. Exacto. Yo no lo estoy justificando, No, pero es estamos una contando realidad. lo que pasa, claro. Es una realidad, lo dijo Laffer en su momento, cuando vos vas aumentando los impuestos, la informalidad va creciendo o las persianas se van cerrando. Y Mira. la gente se va a Paraguay a hacer negocios en lugar de hacerlos en la Argentina. Tanto lo hemos visto eso. ¿Ok? Entonces, eso es tan grave, tener 50% de informalidad como tener los impuestos más altos del mundo. Bueno, tenemos las dos. Y toda reforma tributaria tiene que ir no solamente a atacar los impuestos más altos del mundo y bajarlos hasta un nivel razonable, y ojalá que estemos en la base y no en la punta de la pirámide, pero además se tiene que atacar la informalidad. Y para atacar la informalidad, no es bajando los impuestos, por supuesto, es la herramienta principal, pero además de eso hay mecanismos que se utilizan en los países para generar y batallar contra la informalidad. Claro. En Brasil hay mecanismos que es un incentivo a que la gente exija los tickets y hay una devolución de impuestos que se genera y se acredita en la cuenta de cada uno de los consumidores a partir de consumir y de exigir allí el ticket. Con lo cual, bueno, nosotros desde Lógica estamos en estos momentos en la cocina trabajando en este punto para generar, digamos, mecanismos para bajar esa informalidad. Bien, te quiero preguntar cómo está el tema de la transparencia fiscal, teniendo en cuenta que hasta hace poco, la última vez que hablamos, había solamente 4 distritos de los 24 que habían adherido o que estaban ya emitiendo tickets con el discriminado de impuestos, no solamente nacionales, que son obligatorios desde hace un año y pico, sino también los provinciales. Así es, tenemos Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut y Mendoza, que son las 4 que se han adherido y reglamentado. Ok. Adherido y reglamentado. Nos faltan 20. Se empiezan a ver los tickets con ingresos brutos, porque en todo el país hoy vemos con IVA los 2 impuestos a los combustibles, impuestos internos, ya lo vemos en todo el país, se adhiera o no se adhiera, porque esos son impuestos nacionales. Sí. Pero además, en estas 4 provincias se va a empezar a ver ingresos brutos. Y en el caso de Entre Ríos, incluso también las tasas municipales. Excelente. La reglamentación del gobernador Frigerio llevó también a las tasas municipales, primero en un periodo voluntario y después en forma obligatoria, después de un periodo de adhesión de municipios. Entonces, esos son los 4 que hoy están adheridas y reglamentadas. Después está Santa Fe, que se adhirió, pero todavía no reglamentó. Pero Santa Fe está subiendo impuestos. Está bien, se adhiere, pero sigue por la suya. Pero por lo menos que lo muestre. Está bien. Por lo menos que lo muestre. ¿Pero va a mostrar, por ejemplo, que ahora le quiere cobrar ingresos brutos a las billeteras digitales? Y bueno, debería. Bueno, debería. Y después hay un caso raro. Es raro. La ciudad de Salta se adhirió. La ciudad. No la provincia. ¿Se podían adherir las ciudades y no las provincias? Agarró y dije, bueno, no vamos a esperar. La provincia de Salta. El intendente dijo yo sí. La provincia de Salta tiene media adhesión, digamos, media sanción a la adhesión por parte de diputados provincial, pero todavía no del Senado provincial. O sea, la provincia todavía no está adherida. Pero todavía no está adherida, estaban ahí. Pero Ciudad de Salta agarró y dijo, no te voy a seguir esperando. Y entonces ellos se adhirieron y van a empezar a mostrar tasas municipales en la ciudad de Salta. Ahora, en esta semana se está cumpliendo 2 años de ese régimen. Esta semana, el 9 de julio. O sea, la semana del Día de la Independencia. Se está cumpliendo 2 años. Entonces, explícame, que alguien nos explique, cuál es la razón de por qué tenemos un régimen que está perfectamente implementado y reglamentado a nivel nacional. Se tardó 6 meses en hacer la reglamentación y el 1 de enero del año pasado lo empezamos a ver en las estaciones de servicio, en supermercados, en todo el país, perfectamente reglamentado y sin mayores problemas. Y a nivel provincial tenemos solamente 4 de 24. Solamente 4. No, es decir, es algo que es inadmisible, porque acá no es como la invitación al RIGI. La invitación al RIGI, vos podés decir, mira, yo no me adhiero porque no quiero sacrificar recaudación provincial y estás en tu derecho. Sí. Eso podrás estar de acuerdo o no, pero estás en tu derecho. Bueno, tenés que hacer los cálculos si ese sacrificio no te implica un beneficio con la inversión. Y ¿no? tendrá sus consecuencias políticas, sociales, etc. Sí, total. ¿Okay? Pero esto es distinto. Acá es un tema de información. Claro. ¿Qué excusa me vas a dar? ¿Qué razón, justificación, excusa me vas a dar de por qué no me decís la verdad fiscal? Esto es simplemente, así como vos me das la información del sodio, del azúcar
y de las grasas saturadas, me tenés que dar la información de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Claro. ¿Cómo me la vas a ocultar? ¿Cuál es? Hay un artículo 42 de la Constitución que dice que me tenés que dar la información adecuada y veraz. La información adecuada y veraz es la nutricional y es también la fiscal. Tal cual. ¿Cómo puede ser que te niegues a darme esa información? No, porque además vos me lo explicaste muchas veces, si la población entera, podemos decir la población de una provincia o de una ciudad, pero la población de toda la Argentina no sabe cuántos impuestos paga por cada cosa, no reclama que le bajen los impuestos. Totalmente. Es decir, nosotros acá tenemos un lema, vayan a hacer un reclamo en cada distrito a la gobernación, reclamen todo junto como reclamarían otra cosa. Esa falta de conocimiento es lo que nos llevó a tener los impuestos más altos del mundo. Claro. Y eso es lo que nos quitó la cultura fiscal. Y por quitarnos esa cultura fiscal es que no exigimos. Estamos en época de mundial. Aproveché los países del mundial. Estamos en época de mundial, déjame hacer una analogía. Dale. La razón por la cual nosotros somos tricampeones mundiales y estuvimos siempre ahí en el top del ranking de la FIFA, es porque es un país con cultura fiscal. Es decir, se vive, se palpa en que desde el nacimiento que se le regala la remera de Argentina o la remera del club respectivo, se le regala al chico, es que se vive desde la cuna la cultura fiscal. Vos sabés que la Argentina nunca bajó del puesto 10 del ranking de la FIFA. Siempre estuvo el 25% de los años en este siglo en el primer puesto. En el 50% de los años en alguno de los 3 primeros puestos. Okay. Y siempre estuvo en el top 10, salvo un año. ¿Cuál? 2018, post-mundial de Rusia, que bajamos al puesto 11. ¿Por qué? ¿Por rendimiento? Porque no fue mal, y porque la gente palpó allí que había un técnico que no merecía estar en ese lugar. Bien, perfecto. Y ahí la gente reacciona, la gente, te digo, la ciudadanía, la prensa, el se mundo enoja del con fútbol, se enoja con la situación y exige. Sí. Julieta, el día que nosotros... Le exijamos así a los estados. Yo te diría, no te que exigamos tanto como le exigimos a la selección, pero que le exijamos la mitad. Yo te aseguro que no solamente salimos de los últimos lugares del mundo en materia de impuestos, sino que pasamos automáticamente los primeros. ¿Te acordás de algún país que haya hecho algo así como una rebelión fiscal o no existe tal cosa? ¿Algún país que sea un caso de estudio que haya dicho hasta acá llegué, no te pago más porque todo lo que yo pago al Estado no me viene devuelto? No de rebelión de no pagar, pero sí... De protesta. Sí de protesta, que fue lo que hizo Brasil, que siempre lo comentamos, que fue, momento, este nivel de impuestos, así, lo que vamos a hacer es que me corras el velo y que me digas la verdad. Fue el empresariado, la ciudadanía la que exigió eso. 1,5 millones de firmas, 135 organizaciones pidieron que se corra el velo y se diga la verdad de cuáles son los impuestos que están detrás. Fue una rebelión, si vos querés, una rebelión en cuanto a lo institucional, en cuanto a decime la verdad. Y después vamos a ver cómo reacciona la gente. ¿Cómo se aplicó esa exigencia? Porque me interesa incluso hasta la modalidad. Estoy leyendo, ahora te voy a leer algunos comentarios, pero... Hoy con las redes sociales ni siquiera tenés que ir a hacer una manifestación a la gobernación o al Poder Ejecutivo, donde sea. Le escribís cada vez que aparece una persona dando una entrevista abajo, escuchame, yo estoy pagando tanto. Mirá, Fernando dice, Misiones, 2 puntos. El cliente te retiene con el pago 3,31% más cuando ingresa la cuenta bancaria al banco te retiene el 1,225% más ICREV 0,10%. Total de retención por cada cobro de factura es 4,54%. Perfecto. Ahora, si llega a ser el gobernador de Misiones, ahora vos le tenés que poner eso abajo para que el tipo se sienta aludido. Totalmente. Porque a mí vos me lo contás, yo digo que lamentable, pero yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Totalmente. Ahora no... Antes yo te diría, mira, estas cosas es con manifestaciones en la Plaza de Mayo, ¿no? Sí. ¿Te acordás cuando fue aquel tema de las retenciones del campo? Que bueno, hubo 500.000 personas ahí en el monumento de los españoles. Sí. Pero hoy no es necesario. Y en las rutas. Hoy la Plaza de Mayo está acá. Es el celular. El celular de Mayo. Claro, me gusta. Es el celular de Mayo. El celular de la independencia. En las redes, es ahí donde hay que, digamos, sobre todo, reclamar. Matías, porque hoy en cualquier programa de streaming como este o en programas de canales de televisión, de acá y del interior, aparecen estos personajes a dar una entrevista, siempre. Y el político,
a las redes le reacciona. Vos sabés, Sí. si me permitís que te Hacé lo cuente que vos quieras. que te cuente una historia, cuando se sanciona la ley de transparencia fiscal en Brasil, Sí. fue Dilma Rousseff. Dilma mirá. Rousseff. Es decir, lo pidieron 1,5 millones de ciudadanos, lo pidieron 135 organizaciones empresariales y del tercer sector. Y ella tomó nota. Y ella no pudo hacer otra cosa que sancionarla. Claro. Demoraron 7 años. Nosotros tardamos 11 meses, pero allá tardamos 7 años. Está bien. Y cuando se sanciona, le dicen, Dilma, tenés que promulgarla con el decreto. Y ella dice, sí, lo del ticket. Sí, pero ¿vos sabés cuánto da? ¿Vos sabés cuánto da? Y entonces le dice, no, contame. Daba 52% en alimentos y bebidas. 55, como nosotros. 55%, sí. Esos están bastante altos comparados con Nosotros hoy tenemos ¿cuánto de impuestos? ¿30% en alimentos? 42%, 42% y 48% en bebidas. Y a ellos les daba 52% en algunos rubros. En otros, alimentos daba un poco menos porque ellos tienen una exención. Sí. Pero en hoteles y en restaurantes les daba arriba del 50%. Claro. Entonces dijo, para un minuto, esto nos van a hacer una revolución. Exacto. Es decir, si la gente se llega a enterar que está pagando más del 50% de impuestos cada vez que consume, que la gente no sale de compra, sino que sale a pagar impuestos. Sí, un día salgo a la calle y me decapitan, dice, como María Antonieta. Entonces, si vos te fijas en el veto de la ley 12.741 de Brasil, vetó 2 impuestos, que eran ganancias y previsional. Ay, qué lindo sería. ¿Para qué? Vetó la información, no vetó los impuestos. Vetó la información, claro, para que le dé más del 40, pero no que le dé más del 50. Entonces le terminó dando 33% en los alimentos, 40% en los combustibles, 42%. Claro, le quitó dramatismo. Porque si hubiera más del 50, se le armaba la revolución. Entonces, contestando tu pregunta. Pero ¿y después cuándo empezaron a bajar los impuestos? Ahí ya los transparentaron. Sí, tardaron. Al principio empezaron con los restaurantes, con los hoteles, bajaron el ICMS del 18% al 4%. Bueno, es un montón. Y con el 4 recaudó más que con el 18%. Mirá qué dato. Porque con el 18 nadie lo pagaba en los restaurantes. Contestando a mi pregunta, este año, sí. Julieta, es el año donde consolidaron todos los impuestos al consumo nacionales, provinciales y municipales en este superiva. En este superiva que es del 27%. Total. Claro. Entonces ahí es menos que lo nuestro. Mucho menos, por eso tenemos solo de IVA 21. Exactamente. El IARAF te calcula que ingresos brutos más tasas municipales, más el IVA, el IARAF te lo calcula que para muchos rubros supera el 30%, llega hasta el 34%. Y de hecho el 34% era lo que consolidadamente sumaba en Brasil, y eso lo bajaron 7 puntos hasta el 27%. Terrible. Así que bueno, bajaron. Me hiciste acordar de un dato que vos me mencionaste al IARAF, así te dejo tomar agua. Mirá, te voy a buscar lo que me mandaron respecto de los impuestos. ¿Cuántos días de la semana trabaja un argentino? Hasta estos días. Dice así: equivalencia de carga tributaria formal total en días de un año calendario en 2026. Por caso de ingreso considerado. Miralo, este es un posteo de Nadine, que vos lo conoces bien. Sí. Ahí lo van a poner en pantalla. Pónganme este tuit y así miramos la imagen. Es en estos días. Claro. Estamos a 7 de julio. ¿No? Dice, ¿a cuántos días del año equivale la carga tributaria formal que recae sobre 4 familias asalariadas argentinas en 2026? Mira esto. Caso 1, salario bruto mensual de 2.060.000. Caso 2, salario bruto mensual de 4.500.000. Caso 3, salario bruto mensual de 6.600.000. Y caso 4, salario bruto mensual de casi 10 millones, 9 y pico. Esto implica fines de junio, principios de julio. Eso es a donde llegan. O sea, ¿cuánto tienen que trabajar en el año para poder pagar? ¿Eso qué implica? El dinero de impuestos cuando lo gano, el bienes personales cuando lo mantengo y los impuestos cuando consumo. Es todo eso lo que se hace como cálculo en estos informes que lo hace el IARAF, y más o menos le da por el mismo barrio, por los mismos días del calendario a otras entidades como Libertad y Progreso, tienen un cálculo similar. Es verdad. Y calculado cada uno por su lado, llegan le da a la más o menos que fin de junio, principio de julio, es el momento en que nos independizamos fiscalmente. Es más de un semestre.
Más para tener en cuenta. Más de un Exacto. semestre trabajamos para el Estado, el resto del año trabajamos para nosotros. Exactamente. Es increíble. Eso es lo que significa tener los impuestos más altos del mundo, entendiéndolo en lo cotidiano, ¿no? Claro, en el peso que es para nuestras vidas. Exactamente. Y que de eso se trata, concientizarnos que los impuestos más altos del mundo no los pagan las empresas, los terminamos pagando nosotros en el calendario. Bien. ¿Qué expectativa tenés vos con esta administración que ahora termina este semestre y vamos a tener un año pendiente para que concluyan los 4 años de gobierno de Javier Milei de una reforma tributaria? Porque es muy complejo llevar adelante una reforma tributaria. Es fundamental. A ver, si no salís del barrio digamos, de los impuestos más altos del mundo, es absolutamente imposible que haya una reactivación en serio de la Argentina. Okay. Para que haya una reactivación en serio de la Argentina, se tiene que hacer desde el sector formal. Vos no podés crecer desde la informalidad. Crecer en la informalidad tiene patas cortas, porque vos no podés comprarte 20 máquinas en la informalidad y seguir en las sombras. Con lo cual, hay una correlación entre vivir en la informalidad y el poco crecimiento que tiene un país. Hay una correlación directa. No existe un país al que le vaya bien con un 50% de la informalidad. Entonces, acá se necesita una reforma que baje los impuestos. Y hay antecedentes de bajas drásticas de impuestos que no han afectado la recaudación. Esto lo ha analizado la gente de Fundación Bases de Rosario, con 2 informes que tienen ellos del análisis del flat tax. Flat tax. Flat tax, que implica bajar los impuestos a las ganancias, por ejemplo, a alícuotas tan bajas como el 15%, 20%. Claro. Y con esa alícuota de ganancias y eliminando todos los demás impuestos, manteniendo solamente ganancias e IVA en alícuotas bien reducidas del 15-20% y impuesto al valor agregado en el 15%, no se ha afectado la recaudación. ¿Por qué razón? Por 2 razones. Primero, porque la gente se pasa de la informalidad a la formalidad. Bien. Y lo segundo, porque se atraen inversiones que antes no existían. Eso es lo que le pasó a Paraguay. Cuando Paraguay pone 10% de impuesto a las ganancias y 10% de impuesto al valor agregado, obviamente eso atrajo rotundamente las inversiones de Argentina. Tenés un incentivo a cumplir. ¿Por qué? Porque estar en la informalidad implica un montón de cosas, que es necesitar un blanqueo para transparentar cuando tengo un ahorro suficiente para comprar algo, estar justificando ante el fisco que tengo un empleado pero lo tengo que esconder porque si me hacen una inspección tengo que pagar una multa. Hay un montón de factores que te complican la vida en la informalidad. Sin embargo, en Argentina nos acostumbramos porque no tenés opción, esto de la sobrevida. Ahora, si a vos te dan todas las facilidades para pagar bien los impuestos y encima tenés un servicio, una contraprestación por lo que pagás, lo ideal sería que todos cumplan porque no hay incumplidores seriales, hay situaciones extremas. Totalmente. Está demostrado en esos informes, en la experiencia de Paraguay, en la de Irlanda, etcétera, que cuando la gente le bajás los impuestos a un nivel lógico, la gente los paga porque no quiere estar sufriendo y estando expuesto a un riesgo de ser auditado. Digamos, la gente no tiene en su ADN ser evasor. No. Evade por una cuestión de necesidad, si vos querés, o de supervivencia. Lo mismo que con esconder la plata fuera del sistema, es lo mismo. Exactamente. O sea, el prontuario argentino te lleva a una caja de seguridad, en otros países no existe el concepto. Exactamente. Entonces acá hay 2 cosas. El gobierno nacional está con la teoría de a medida que tengamos superávit, vamos a bajar los impuestos. Sepamos, es respetable, pero sepamos que hay otros países que tomaron una decisión de bajarlos drásticamente. A pesar de tener déficit. No, porque según estos informes, el aumento de la recaudación de la base imponible, del pase de la informalidad a la formalidad y de los nuevos negocios, se produjo en forma casi automática. Y según ellos, no se afectó en ningún momento la recaudación. Es algo que esto el gobierno lo sabe, que existen estos antecedentes. Es una veintena de países, la gran mayoría de ellos de la ex cortina de hierro, digamos. Los soviéticos. Sí, Hungría, Rumania, todos aquellos países. Georgia multiplicó por 4 la recaudación. ¿En serio? Georgia multiplicó por 4 la recaudación en los poquitos años, digamos, de vigencia del ¿Pero la baja fue gradual o fue? No. Fue repentina. Claro, totalmente. Si no hay forma. Totalmente. Irlanda es otro ejemplo. Sí, Irlanda lo hizo en 3 etapas, pero fueron 3 etapas drásticas. Y además atrajo inversiones, además de bajarlos. Es decir, fueron 3 bajas que no fueron las del 10% de la ley de modernización laboral. No. ¿Viste? Lo bajaron del más del 30% al 12,5% en 3 etapas, cada una
en forma sustancial era la baja. Y aumentó, comparado con el año 99, entre el 2020 y el 1999, aumentó 3 veces y media la recaudación del impuesto a las ganancias. Mirá. habiendo bajado del más del 30% O sea, de la bajaron alícuota la de impuesto a las alícuota ganancias, y lograron recuperar 20 3 veces y tres veces. media. O sea, 3 Es veces decir, y si media. vos googleás, digamos, el éxito económico irlandés por la baja de impuestos, no saben qué hacer con el superávit. Es verdad. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Mejoramos nuestra infraestructura o le bajamos el impuesto a la gente? Le Es seguimos increíble. bajando, ¿ok? Entonces, hay muchos antecedentes de bajas drásticas de impuestos que no afectaron la recaudación. Ahora, yo estoy seguro que el ministro de Economía de Irlanda, cuando tomó la decisión, no habrá dormido durante 6 meses Y hasta sí. que vio que los números le cerraban. Claro, porque vos estás apostando a que, a que va a haber una mejora. Y si no hay, ¿de qué te disfrazás? Porque no tenés plata. Exactamente. Entonces el ministro O'Greevy se llamaba, Sí. no habrá dormido durante 6 meses. Pero ¿qué es más importante, la salud del ministro o la salud del país? Exacto, muy buena apreciación. Hoy, más temprano, antes de que empezáramos el aire, salió el presidente Javier Milei con Alejandro Fantino y le adelantó 2 cosas. En este momento, a las 6 de la tarde, se van a reunir Federico Sturzenegger, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y él, y entre los 4 van a diseñar lo que sería una gran reforma en parte de la Carta Orgánica del Banco Central. Y te cuento esto porque vas a ver que te va a servir. También van a implementar reformas en el mercado de capitales, van a implementar reformas en el mercado del seguro y van a tratar de incentivar aún más el segundo proyecto de ley de inocencia fiscal. Todo es un combo para, en parte, también bajar impuestos, porque lo que están buscando es transparentar, generar incentivos. Una de las cosas que me decían del mercado de capitales es, si vos lográs que más empresas salgan a cotizar a cambio de 2 puntos, 3 puntos menos de ganancia, le está dando un incentivo que Totalmente. la empresa sea transparente, tenga todo en regla y encima pague menos impuestos. Entonces tenés doble beneficio. Ahora, mi pregunta es, cuando vos lo escuchaste al presidente decirle al campo, vamos a supeditar la baja de retenciones graduales a partir del 2027-28 en base a cómo venga la recaudación, ¿qué interpretás? Bueno, eso es lo que te digo. Es una metodología que yo respeto, Sí. pero que sepamos que hay otra metodología, que es la de tomar la decisión en forma drástica Adelantarte de baja, y que yo entiendo, y que es una apuesta de riesgo. Pero la pregunta es si esta metodología que estamos aplicando hoy no nos va a pasar que pasó el tren. No, ¿Me yo entendés? te Es entiendo decir, lo que decís. tenemos una oportunidad, sopla el viento a favor, tenemos todas las condiciones para hacerlo y el temor que uno puede razonablemente tener es que en un momento determinado pasó el tren y no hiciste la gran reforma tributaria que necesita nuestro país. Eso es verdad. El Ahora, punto- pero Argentina está en una situación que en el contexto, no me estoy justificando ni justifico a la Argentina, lo que digo es, estamos en una situación de contexto en el que tuvimos que hacer quizás una reversión de las finanzas y de la economía del país, porque veníamos de algo muy paupérrimo, cosa que por ahí no le pasó a Irlanda, cosa que no le pasó a Sí. otros países, porque veníamos de no solamente una emisión extraordinaria, de un déficit muy alto, no sé cuántos países llegaron a tener este déficit, sacando Estados Unidos, que Sí, es un sí, caso sí, sí. completamente aparte. Digo, Mm, ¿vos tomarías esa decisión sabiendo que estás alcanzando un superávit a costa de una crisis económica? No, está perfecto. Ahora, A eso voy. Ahora, el punto es que con este nivel de impuestos es imposible que se Que haya un produzca mayor una crecimiento. reactivación. Claro. Es imposible. Es decir, eso lo tenemos por seguro. Lo otro es una apuesta. Sí, lo acepto. Pero la situación tal cual está hoy, con los impuestos que tenemos hoy, salvo que vos estés en el mundo RIGI, Claro. es imposible que vos... Atraigas inversores. Exactamente. Salvo los que ya están dentro del zoológico, que son el agro, por ejemplo. Exactamente. Ese es un punto. El segundo punto es que aquí, digamos, la segunda cuestión es lo que mencionábamos antes de la lucha contra la informalidad. Sí, Vos en esto no podés permitir que el 50% del país esté... claro. No incentives esa elevación porque no te sirve. Entonces, ahí hay mecanismos para luchar contra la informalidad Sí, que hasta demostrado en Claro. la gran mayoría de los estados de Brasil que cuando lucharon contra la informalidad aumentaron la recaudación. Sí. Naturalmente. Digamos, Claro. ¿no? Esto en otro programa lo podemos ir al detalle y eso
te genera una mayor recaudación por la lucha contra la informalidad. Bien. Y después el tercer punto es el tema del consenso fiscal, que se empezó a hablar allí Sí. de parte del gobierno y estaría muy bueno que se reactivara ese tema, porque donde no hay un esfuerzo para la baja del gasto público y una baja de los impuestos provinciales y municipales es en todo lo que es subnacional, todo lo que no es nacional. Y eso Bueno, es algo... mira, ahí viene una pregunta de Painkiller, que dice, es un comentario, pero que vos vas a hacer alusión a esto. El gran problema está en que los impuestos que baja el gobierno nacional, las provincias y municipios aprovechan para aumentar los suyos. Totalmente, lo compensan. Claro. Y además recordemos que los impuestos nacionales no son impuestos nacionales, ¿no? No, porque son coparticipables. Exactamente, porque tenemos que hay un 58% que son provinciales y municipales, es decir, Claro. por coparticipación van a parar a la provincia y municipios. Está mal llamarlo impuestos nacionales, son impuestos de recaudación nacional, pero son mayormente provinciales municipales. ¿Ok? Entonces, ahí el tercer punto es el consenso fiscal. Esto es algo que el gobierno empezó a hablar en los últimos meses y que estaría muy bueno que tengamos finalmente un consenso fiscal donde se acuerde la baja de ingresos brutos, que de acuerdo al informe de la UIA no existe en el mundo. Claro. Ingresos brutos no tal cual lo tenemos diseñado nosotros, con las alícuotas que tenemos nosotros, aplicado a lo largo de toda la cadena, en cada eslabón, sin importar la ganancia y el valor agregado, no existe en el mundo. Esto lo dice el informe. Sí. Tasas municipales con base en ingresos totales, el informe tampoco dice que existe en el mundo, o existe en algunos otros países, pero lejísimos de lo que es las alícuotas que nosotros aplicamos. Entonces, el consenso fiscal es absolutamente necesario para parar el dislate. Sí, el tema es cómo convencimos a los gobernadores de las 24 distritos que apoyen el consenso. En su momento, en 2017, se había logrado algo así, pero había 3 o 4 que no querían, pero la mayoría estaba de acuerdo. La gran mayoría estuvo de acuerdo, y es una pena que eso se terminó suspendiendo por el gobierno de Fernández. Sí. Porque si no, hoy no estábamos en el barrio de los países con los impuestos más altos del mundo. Bueno, ¿vos sos optimista? Con este tema, digo, ¿no? Absolutamente, pero en la medida, digamos, la condición es que todos nos involucremos en esto. El gobierno solo no le es suficiente. Acá la gente es la que tiene que demandar, las entidades son las que tienen que demandar, involucrarse. Aprender de lo que es el involucramiento a nivel futbolístico durante el Mundial, lo que decíamos como recién. Como lo hacemos con la inflación, si como nosotros lo hacemos, claro, con los salarios, con lo que sea. Si nosotros le exigiéramos, presidentes, gobernadores, intendentes, la mitad de lo que le exigimos a la selección nacional, yo te aseguro que salimos sin ninguna duda de ese barrio de los países con los impuestos más altos. Y otra cosa que tenemos que hacer es también exigirle a los legisladores, que muchos de los que están en el interior, que nos escuchan, conocen y por eso los cruzan por la calle, o algunos viajan en avión y los cruzan en el aeropuerto o en el mismo vuelo. Bueno, es momento de acercarse y decirle con elegancia, no hay que gritarle ni hacerle un desplante, pero pedirle, tengan en cuenta, así como le pedían por aerolínea, no la cierren, no la privaticen, bueno, bajen los impuestos. Y otro más que no nos olvidemos son los jueces. Bueno, sí, ni hablar. Otro más que no nos olvidemos son los grandes, digamos, responsables silenciosos en esta cruzada. Porque cuando a vos te dicen, bueno, ¿quién tiene la culpa de que tengamos los impuestos más altos y del dislate fiscal argentino? Y la justicia. Te dicen los legisladores, los políticos. Sí, ellos son responsables y están en la primera línea. Pero la Corte le acaba de dar la razón al Congreso de extender una partida presupuestaria para las universidades. Tengan o no razón, digo, decide la Corte por sobre el presupuesto. Totalmente. Con lo cual, ahí, y esto no lo decimos nosotros, lo dice Acemoglu y compañía, los premios Nobel de hace 2 años, son tanto o más responsables los jueces en un país que fracasa, el libro de ellos se llamaba ¿Por qué fracasan los países? Y ellos son los primeros que dijeron, son más responsables las instituciones, entre las cuales mencionan la justicia y el respeto a la propiedad privada, que son 2 cuestiones, 2 instituciones que en lo fiscal son fundamentales. Y son los primeros que dijeron que ellos son más responsables que los mismos políticos con sus planes económicos. Excelente, me voy a quedar con eso para terminar. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Julieta. Vamos a distribuir estos cortes y decime todas las redes sociales, las vías de comunicación donde te pueden encontrar. Sí, País con Lógica, estamos en las redes. Anoten, País con Lógica. Para el que quiera ahí, de todo lo que
como estuvimos comentando hoy, siempre hay un artículo largo y un artículo corto en nuestras redes y especialmente en nuestra página web que es logica.org.ar. Lógica.org.ar. Y ahí van a ver los videos del Tano Pazman, que son videos que en forma bien didáctica y bien simple contamos todo esto, ¿no? De cuánto terminamos nosotros afrontando de impuestos en restaurantes, al cargar combustible, cuando tomamos un crédito. Cuando compramos una camiseta. Cuando tomamos un crédito y el 60% de los intereses son impuestos. Bueno, todo eso está en nuestras redes País con Lógica. Wololo te dice, ¿qué tipo crack Olivero? Chad. Eso significa que les gustó. Gracias por venir. Muchísimas gracias.